Mateo 24, 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Diga conmigo: vendrá a la hora que no pienso. Lo pillé distraído, ¿eh? Diga de nuevo: vendrá a la hora que no pienso. Como el hermano allá que se sanó y no pensaba que se iba a sanar, ¿ve? 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Ese pasaje siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha gustado esa parábola. Mejor dicho, siempre me ha gustado ese pasaje porque está interrumpido. O sea, tú estás leyendo el libro de Mateo 24, ¿cierto? En la Biblia. Y después de eso, ¿qué dice? Pero si aquí el siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, entonces no hace nada y malgasta los bienes y le va mal. ¿Y después de eso qué dice? Después dice: porque el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Como que tú y yo estamos locos, Lucas. Yo creo que Mateo tenía TDA. Tenía déficit atencional, Mateo, porque estaba hablando de una cosa y de pronto te mete a las 10 comadres que a una se le acabó el aceite y a la otra las mandó a comprar y etcétera. Y como que no calza, pollo. Entonces ese pasaje siempre me llamó la atención. La vez que lo leí y lo descubrí, yo pensé que esas cosas me pasaban a mí nomás. Como que estoy hablando de una cosa y después me pongo a hablar de otra. Yo pensé que era yo nomás. Entonces ahí encontré que no era el único y que a Mateo también le había pasado. Después seguí leyendo, dije: esto tiene que ser algo más. Y después habla de otra cosa. Te mete la semilla de mostaza, te mete el compadre la comadre que se le perdió una moneda. Y yo siempre me pregunté: ¿qué pasó con el siervo que el Señor lo puso sobre todos sus bienes? O sea, ¿por qué nos dejó la copucha hasta la mitad? Siempre me llamó la atención eso. Y siempre culpé a Mateo. Yo siempre dije: Mateo era distraído, Mateo no puso atención. ¿Qué le costaba a Mateo escribir la cuestión bien? Contar el chisme completo, no le costaba nada. Pero después descubrí que la culpa no era de Mateo. Resulta que la escritura, la Biblia, como nosotros la tenemos, es un compilado, es un megamix. ¿Ok? Es un megamix, mix. Entonces, tomaron una cantidad de cuestiones y la combinaron y la mezclaron y nos entregaron el libro que nosotros conocemos como la Biblia. Pero no se escribió así, no se escribió correlativamente. ¿De acuerdo? Y no solamente no se escribió de forma correlativa, sino que además después la perdieron. Se les perdían las cosas que escribían y las encontraron centenares de milenios después. Y tuvieron que hacer un resumen y un compilado de la Biblia. Yo quiero que usted se imagine esto como que los discípulos de Jesús escribieron todo sobre servilletas. ¿Ok? Todo lo escribieron en servilletas. Toda la historia. Y de pronto un día corrió un viento, hermanos, y se le volaron las servilletas. Y después de muchos años, como 1000 años después, unos monjes y sacerdotes de la Iglesia Católica encontraron la servilleta y tuvieron que ordenarla. ¿Ok? Y la culpa no fue de Mateo, la culpa fue del cura, que se le cruzaron los leones y se equivocó de posición en la servilleta. Porque ese pasaje que acabamos de leer, de este señor, ¿verdad? Que dice la Biblia que tiene que estar atento porque no sabe la hora en que va a venir su Señor, y es bienaventurado cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo tal y tal cosa. Pero el siervo que dice: mi Señor se demora en venir, entonces va a ser negligente. Esa historia continúa en el capítulo siguiente, Mateo 25.
Entonces yo le invito a que se salte todo el 24, ya no nos interesa el resto de la parte, y nos vamos a saltar hasta Mateo 25, versículo 14. ¿Ok? Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les repartió los bienes. Ahí sí calza apoyo, ¿eh? Primero, Mateo 24 nos dice: el reino de Dios es como un hombre que se fue lejos y tiene que estar atento porque no sabe cuándo su Señor va a venir, y el Señor lo puso a cargo de todas las cosas. 24. Nos saltamos todo un paréntesis y el 25:14 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, cuando se fue de viaje, llamó a sus siervos y les repartió todos los bienes. Genial, ya estamos en la misma página. A uno, dice el verso 15, le dio 5 talentos. Haga así, 5. A otro le dio 2. Y a otro le dio 1. A cada uno conforme su capacidad, y se fue lejos. Quiero que por favor usted escriba, subraye, anote, marque, ponga un post-it, se amarre una pitilla roja en el dedo, algo. Y le va a marcar donde dice: a cada uno según su capacidad. ¿Ok? Y luego se fue lejos. Vamos a volver a eso después. Pero el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Y el verso 18 dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ok? Ahí es donde ya logramos unir ambos pasajes, lo que está en Mateo 24 y lo que está en Mateo 25. ¿De acuerdo? ¿Qué le quiero enseñar con esto? Y poniéndoselo así en ese contexto, es que muchas veces las personas me preguntan: pastor, ¿cómo lo hago para leer la Biblia? Es que yo quiero leer la Biblia, pero ¿cómo se lee? Bueno, con este pequeño ejemplo le acabo de mostrar que no hay una fórmula matemática para leer la Escritura. Imagínense, ni Mateo logró ponerse de acuerdo con él mismo sobre cómo contar una historia. ¿Ok? Finalmente está en que nosotros tengamos la atención de entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es viva, es eficaz, es eficiente y es útil para todos nosotros. Por lo tanto, siempre que necesitemos que Dios nos hable, en la palabra vamos a encontrar el camino hacia lo que Dios sabe que necesitamos que Él nos hable. Muchas veces creemos que nuestra necesidad de la voz de Dios es en el punto A, y a veces Dios nos sorprende hablándonos desde el punto C. Todo lo que recibamos del Señor siempre va a ser edificante para nosotros, ¿ok? Así que cuando usted lea la palabra, léala siempre con expectativa, pero sepa que no hay una fórmula matemática para hacerlo, porque ni Mateo logró ponerse de acuerdo con él mismo. Y no solo eso, esta parábola que estamos leyendo, ¿han visto The Chosen, la serie de los discípulos de Jesús? Sí, es buena. Yo lloro cada vez que la veo, por eso no la veo tanto, porque no me gusta llorar. Siempre lloro. El primero que me hizo llorar fue Nicodemo. Lloré caleta con Nicodemo. Así. Ahora, con la otra que lloré, no estoy haciendo ningún spoiler, porque esto se escribió hace 2000 años, hermano. O sea, sería el colmo que usted... ¡No, spoiler! O sea, 2000 años después no es spoiler, please. Con la otra que lloré, pero hacía zorritos llorando, con la mujer del flujo de sangre. También yo... Así lloré con ella, de verdad. Mi hija me miraba así con cara de: ¿qué te pasa, papi? Yo no sabía cómo explicárselo. ¿Por qué le pongo el ejemplo de la serie? Porque esta parábola que estamos leyendo, Jesucristo se la contó a sus discípulos. O sea, Él la predicó y sus discípulos tomaron notas. ¿Ok? Es como que yo esté predicando y usted está tomando nota, es lo mismo. Jesucristo lo predicó, sus discípulos tomaron nota. Lo gracioso es que estaban todos juntos ahí ese mismo día. Estaban todos sus discípulos. Estaba Mateo, estaba Juan, estaba Lucas, estaba Judas, el otro Judas, estaba Pedro, estaba Natanael, todos sus discípulos estaban ahí. Y no lograron ponerse de acuerdo en qué cosa fue lo que el Señor le repartió a sus siervos. Esta parábola usted la encuentra en los 4 evangelios. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Voy a perdonar a Marcos y voy a perdonar a Lucas porque ellos no estaban ahí ese día. Y no estaban ahí porque no eran discípulos de Jesús. ¡Ah! Sí, no eran discípulos de Jesús. Lea la Biblia, lo va a descubrir, ¿ok?
Pero Mateo y Juan sí estaban, po. Y no fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos respecto de qué fue lo que el Señor les repartió. Uno dice que le repartió talentos, otro dice que le repartió unas minas, otro dice que le repartió unos bienes, otro dice que le repartió dinero. O sea, no lograron ponerse de acuerdo. La cuestión es que el Señor les repartió algo. Y eso nos da otra enseñanza, porque el pasto del vecino siempre es más verde. El pasto del vecino siempre es más verde. Entonces a uno el Señor le da una cosa y a otro le da otra, y tiende a surgir en nuestro corazón el ¿por qué el Señor le dio eso a él y no me lo dio a mí? Recuerde lo que dice la palabra poquito antes. Dice: a cada uno le dio según su capacidad. O sea, lo que determina el cuánto y el qué Dios me da es mi capacidad. Cuánto y qué Dios me da está determinado por mi capacidad. O sea, existe algo de mérito en lo que Dios nos da. Y si existe algo de mérito en lo que Dios nos da, significa entonces que yo puedo condicionar lo que Dios me da. Fíjese, ¿por qué la lechuza da vuelta la cabeza a 360 grados? Así, da vuelta la cabeza así. ¿Por qué? Porque los depredadores... No, porque puede. Tienen la capacidad. Madres aquí presentes, dígame, ¿no quisiera usted tener la capacidad de dar vuelta la cabeza también? Y un día estar así tranquilamente haciendo un tejido, de dar vuelta la cabeza. ¡Rafael! Mi mamá me decía cuando yo era chico que ella tenía ojos en la nuca. Y yo le creía, por hermano, porque ella descubría lo que yo estaba haciendo y no me miraba. Con los años descubrí que mi mamá me hacía trampa, porque como ella era peluquera, estaba acostumbrada a mirar por reflejo. Entonces miraba los cuadros, miraba el reloj, miraba la ventana, el reflejo que yo daba en la tele, y siempre me veía. ¡Qué miedo! Pero finalmente la lechuza gira la cabeza a 360 grados porque tiene la capacidad de hacerlo, porque puede. Ahora, si yo trajera para acá una barra así, de las que ocupan en el gimnasio, con 100 kilos para un lado y 100 kilos para el otro, y hace 200 kilos, ¿quién tuviera la capacidad de levantarlo? Yo no. Ricardo tampoco. Claudio tal vez. Le hace así, mire. No podríamos. Claro, no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero esa capacidad se puede desarrollar. O sea, si empezamos levantando 10 por lado, y después 20 por lado, y después 40 por lado, va a llegar el día en que vamos a desarrollar la capacidad de levantar 100 por lado. O sea, la capacidad es algo que ahora no tengo, pero puedo llegar a tener si lo entreno. Entonces, si a cada uno Dios le da según su capacidad, tal vez Dios no te ha dado hoy porque está esperando que desarrolles la capacidad para que te lo dé. Señor, pero es que porque no has desarrollado la capacidad. Señor, pero es que tú me dijiste tanto tiempo atrás pero no has desarrollado la capacidad. O sea, si lo que Dios nos da está condicionado por la capacidad que tenemos para recibirlo, entonces más nos conviene a nosotros desarrollar la capacidad para recibir lo nuevo que Dios nos va a dar. Dios siempre quiere darnos más. Va a depender entonces de nuestra capacidad. Y el qué está determinado con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuánto Dios nos va a dar está directamente relacionado con nuestra capacidad, y eso yo lo puedo desarrollar. Puedo entrenarlo, puedo obtener la capacidad que hoy no tengo. ¿Ok?
¿ok? Pero el qué es lo que Dios me da está relacionado con el propósito que Él tiene para mí. Está relacionado con el llamado que Dios me ha hecho y yo he respondido. Está relacionado con el plan de Dios para mi vida. Por eso es que lo que Dios le ha dado a Claudio, lo que Dios le ha dado a Joana, lo que Dios le ha dado a Lorena, no es lo mismo que Dios me ha dado a mí, porque el Señor para cada uno de nosotros tiene un propósito distinto. Ahora, eso no depende de nosotros, eso depende del Señor. Lo que sí depende de nosotros es cuánto Dios me da a mí y cuánto Dios te da a ti. Eso tiene que ver con nuestra capacidad y se puede desarrollar. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. El que tuvo 5 fue, trabajó, hizo otros 5. El que tuvo 2 fue, trabajó, hizo otros 2. Y el que tuvo 1 fue, trabajó y... No trabajó. Me enredé sacando la tapa de la botella. Mateo y sus cosas, ¿ves? El que tuvo 1 dice que lo fue a esconder. Y dice lo siguiente. Después de mucho tiempo, verso 19, vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, vino el Señor y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me diste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando el que tenía 2, el Señor le dijo al Señor: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Listo, fácil. Pero el que había recibido 1, dice la Biblia, le dijo al Señor: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debiste haberle dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Este pasaje tiene muchas cosas muy entretenidas. No es de esto de lo que quiero predicar, solo le estoy poniendo una base sobre lo que vamos a edificar hoy. Pero tiene muchas cosas muy entretenidas. La primera cosa muy entretenida es que el que más hizo fue el que menos obtuvo. El que más hizo fue el que menos obtuvo. ¿Cómo, pastor? Mira. A uno le dio 5 y dice que fue, negoció y ganó otros 5. Hizo una pura cosa, las negoció. El que le dio 2, dice, fue, negoció y tuvo otros 2. Hizo una pura cosa, negoció. Pero el que le dio 1, fue, hizo un hoyo, lo envolvió en un pañuelo, lo metió para adentro, después tapó el hoyo, marcó una cruz, hizo un mapa para que no se le olvidara dónde lo había guardado. Y a la hora de los que hubo, tenía el mismo 1. Eso demuestra que a veces nuestro esfuerzo está mal posicionado en lo que Dios nos da y por ese motivo no obtenemos lo que deberíamos. A veces Dios nos da algo y nosotros creemos que estamos esforzándonos mucho sobre ese algo, pero al final lo que estamos haciendo es cavando un hoyo nomás. Y terminamos tan cansados y tan fatigados. Y a la hora de no veo ningún resultado porque te esforzaste en lo que no debías esforzarte. Él se esforzó en cuidarlo, en protegerlo, y por lo tanto no logró multiplicarlo. En cambio los otros dice que hicieron negocios. Cuando usted hace un negocio, no está seguro si es que va a ganar. A veces haces un negocio, haces un trade y no estás seguro de que, si es que vaya a salir positivo o no. ¿Sí o no, Ingrid? Negociar implica un riesgo. Entonces, si estos hombres, dice, fueron y negociaron, quiere decir que ellos se arriesgaron a haber perdido lo que el Señor les dio.
pero también existía la probabilidad de que ganaran sobre lo que el Señor les dio. A lo mejor ese día los talentos en la bolsa no se estaban transando bien y a lo mejor iban a salir para atrás. A lo mejor lo iban a estafar. A lo mejor no era temporada de talentos, era temporada de patos. Y a lo mejor el negocio que hicieran no les saliera bien, pero ellos decidieron ir y arriesgarse a negociarlo. Asimismo pasa con lo que Dios nos da. A veces Dios nos da un don, a veces Dios nos da una capacidad, a veces Dios nos da un talento, pero no estás dispuesto a arriesgar la imagen personal, no estás dispuesto a arriesgar tu reputación, no estás dispuesto a arriesgar entonces tu trayectoria, no estás dispuesto a arriesgar lo que has obtenido hasta aquí, no estás dispuesto a arriesgarlo. Y lo que buscamos hacer solamente es no perder lo que Dios nos dio. Cuando la invitación que Dios nos hace es a negociar con lo que Dios nos dio, o sea, estar dispuesto a perder algo con tal de ganar más. Cuando estaba en la universidad tomé un curso que se llamaba Negociación Exitosa y era un diplomado que se dictaba en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Y yo estudiaba publicidad, pues hermano, cacha, nada que ver. Y estudiaba en la UNIAC, nada que ver con la Universidad de Chile. Y en un concurso me gané un diplomado en la Universidad de Chile, Negociación Exitosa. No entendí nada. Esa es la verdad. Era un diplomado para la gente que estudiaba comercio exterior y ingeniería comercial y esas cosas. Y yo que estaba metido en la publicidad no entendí ni jota, pero sí entendí una cosa. Entendí que la mejor negociación es cuando ninguna de las dos partes gana, sino que cuando las dos partes pierden algo. Y yo dije, ¡uy, qué interesante! O sea, la mejor negociación es cuando las dos partes pierden algo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios te pone algo en la mano y te entrega algo, es para tu beneficio, pero Dios está esperando también que arriesgues alguna cosa. Muchas veces Dios nos da un propósito. Muchas veces Dios nos da un objetivo, muchas veces Dios nos hace un llamado, muchas veces Dios pone en nuestra mano un don, un talento, algo que Dios nos da, pero nosotros no estamos dispuestos a perder nosotros. No estamos dispuestos nosotros, sí, ahora sí, no estamos dispuestos nosotros a perder. No estamos dispuestos nosotros a decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Voy a poner mi reputación a la pérdida. Voy a poner la buena relación que tengo con mi entorno a la pérdida. Voy a poner lo que ha sido mi vida, mis sueños, mi proyecto, a que tal vez lo tenga que perder, con tal de que el reino gane con lo que tú me diste. Por eso es que la palabra del Señor dice que Jesucristo miró a sus discípulos y en el libro de Mateo les dice, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que quiera retenerlo lo va a terminar perdiendo. Por eso es que Jesucristo le dijo a sus discípulos, si el grano cae a la tierra y no se muere, queda solo. Pero si se muere y lo das por perdido, entonces va a dar mucho fruto. Eso es cuando Dios nos da algo, hermano. Entonces lo primero es, lo que Dios te da es respecto de tu propósito. Segundo, cuánto Dios te da es respecto de tu capacidad, y esa capacidad tú puedes amplificarla. Y lo tercero es que lo que Dios te lo da esperando que tú también pongas algo en la parrilla. Así opera la ley en el reino de Dios, la ley de lo que Dios nos da, de los bienes, de los talentos, de los dones. ¿De acuerdo? El que tenía uno se esforzó en lo incorrecto, se esforzó en no perder. Pero los otros se esforzaron y trabajaron incluso arriesgando lo que pudieran llegar a perder con tal de ganar más. En el reino de Dios es lo mismo. Y me gusta ese pasaje cuando el Señor arregla cuenta con ellos. Porque el que más habló fue el que menos hizo. El que más tenía excusa fue el que menos produjo. El que más tenía explicaciones fue el que llegó con menos cosas. Y el Señor lo trata re mal. El Señor le dice, el Señor lo trata re mal. Mira, dice el verso 28. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¡Ojo!
atención. Ojo. Léalo conmigo otra vez. Verso 28. Lo va a leer en voz alta, ¿ok? Póngase ahí, 28. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quitadle pues. Calmado. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. De nuevo. Quítenle el talento y déselo al que tiene 10. Wait. ¿Cuál de estos tipos tenía 10? El que tenía, no, pero si el que tenía 5 le metió 10 y se los entregó al Señor, le dijo: Señor, aquí tienes 10. ¿Cuánto tiene este ahora? 0. Porque lo entregó. O sea, ahora ya no tiene. ¿Me está siguiendo? Pero el Señor le dice: quítele el que tiene 1 y dáselo al que tiene 10. Pero si no los tiene, se los entregó al Señor. ¿Por qué entonces el Señor dice: todavía tiene 10? Dáselo a Él. Porque cada cosa que Dios pone en mi mano y yo se la multiplico y se la entrego, Dios me la devuelve. Todo lo que Dios pone en mi mano y yo lo multiplico y yo se lo entrego, Él me lo devuelve. En otras palabras, el que tenía 10 se quedó con una nota de crédito por 10. Y le dijo al Señor: Señor, usted me debe 10 ahora. Y el Señor se lo reconoce, porque le dice: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, no al que produjo 10, no al que trajo a 10, no al que tenía 10. Le dijo: dáselo al que tiene 10. O sea, eso significa entonces que tal vez para el Señor lo que ese produjo no era de Él, sino que era de Él. Para el Señor lo que ese produjo no era de Él, sino que era de Él. Para el Señor lo que Ricardo produjo no es del Señor, sino que es de Ricardo. Para el Señor lo que Marcel produce no es de Marcel, no es del Señor, es de Marcel. ¿Me está siguiendo? Porque si no, no lo dijera de esa forma. Ese pasaje me encanta, porque me pone la expectativa de cada vez que Dios me da algo y yo se lo multiplico, entonces ahora Él me va a dar más a mí. Y no tiene que ver solamente con lo que nosotros nos imaginamos, es todo lo que Dios me da. Todo. Mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades, mis finanzas, mi familia, mi relación con mi entorno, mis discípulos, las almas que el Señor me entrega. Todo lo que Dios pone en mi mano, si yo se lo multiplico, entonces son puntos para mí. Y al siervo inútil, dice el verso 30, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es gracioso, porque el Señor trata súper mal al siervo. Le dice: al siervo inútil. Imagínese, usted llegara donde su mentor y su mentor le dijera: eres un inútil. Imagínese usted llegara: ¿hace calor o no soy yo? ¿Sí? Okay. ¿Alguien me puede revisar esa cuestión, por favorcito? Gracias. Imagínense, el Señor llegara, el apóstol llegara y nos diera algo a nosotros, y nosotros por no perderlo lo guardamos, y después al tiempo viene y nos pregunta, y nosotros le dijimos: sí, mira, aquí está, tal cual como me lo dice. Y el pastor nos dijera: eres un inútil. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Oh! Me voy de la iglesia. Renuncio. En esta iglesia no hay amor. Y se iría de la iglesia, ¿sí o no? Pero fíjese cómo lo trata el Señor al siervo. Le dice: es un inútil. La palabra inútil suena fuerte, ¿sí? Pero la palabra inútil significa algo que no se puede usar. Algo que no se puede usar.
algo que no está disponible, algo que no tiene la capacidad de ser usado. Eso significa inútil. Eso significa inútil. Imagínense ahora cayera una gotera aquí mágicamente y empezara a caer aquí agua y se empezara a mojar todo y yo agarrara la botella y dijera, oh, esta botella me sirve o no me sirve. Es inútil, pues, hermano, porque está llena de otras cosas, está ocupada, no está disponible. Es que justo ahora no puede, porque lo que pasa es que suena feo, pero lo que está diciéndole es, este siervo no estuvo disponible, no lo pude usar, no tenía la capacidad de ser usado. Por eso es que cuando le pedimos a Dios que nos use, le estamos también teniendo que decir al Señor, Señor, estoy disponible, estoy dispuesto, envíame, yo quiero, yo puedo. Pregúntame como el burro de Shrek. Debemos tener entonces también la disposición en nuestro corazón a que cuando le pidamos al Señor que Dios nos use, estar dispuesto y disponible a cuando Él nos quiera usar. Y cuando Dios nos quiera usar no es cuando nosotros pensamos. Recuérdese lo que leímos en Mateo 24. El siervo no sabe cuándo va a venir su Señor. El siervo tiene que estar siempre atento, siempre dispuesto, siempre disponible. La disponibilidad forma parte de nuestras capacidades. ¿Ok? Escúcheme. La disponibilidad forma parte de nuestra capacidad. Imagínese que usted tiene un bidón de 20 litros. ¿Cuál es la capacidad de ese bidón? 20 litros. Pero si tiene 15 litros ocupados con algo, ¿cuál es la capacidad que tiene? 5. O sea, si la disponibilidad, óigame, si la disponibilidad forma parte de mi capacidad, entonces Dios me dará de acuerdo a mi capacidad. Por lo tanto, Dios me va a dar de acuerdo a cuánto yo estoy disponible. Si a cada uno le dio según su capacidad y la disponibilidad forma parte de la capacidad, ergo, por lo tanto, Dios me va a dar a mí de acuerdo a cuánto estoy disponible para Él. O sea, ¿por qué entonces el Señor le da más a Él? Porque Él está más disponible. O sea, ¿por qué el Señor le responde más a ella? Porque ella está más disponible. ¿Por qué el Señor lo usa más a este otro? Porque ese está más disponible, porque a cada uno le da según su capacidad. ¿Está conmigo? Era el año 2014 y en el año 2014 íbamos a hacer nuestra primera conferencia. Y me acuerdo que el apóstol me dijo, hijo, tú vas a estar a cargo de la cuestión. Y yo dije, ¿yo? Mateo va a estar a cargo de la cosa. No, a mí no me va a salir, no tengo esa capacidad, no puedo hacerlo, no tengo esa capacidad, yo no soy capaz de hacerlo. Y el apóstol me miró y me dijo, no eres capaz, no puedes, pero yo voy a orar por ti. Y después de que yo ore por ti, todas las capacidades que te faltan, ahora las vas a tener. Hermano, a mí se me olvida todo. No sé dónde dejo las cosas. No me acuerdo qué día es. Hermano, yo no me acuerdo qué día es. ¿Qué día es hoy día? Y la gente piensa que yo estoy leseando. No, hermano, yo no estoy leseando. Era cosecha mundial ahora. Era día martes en la noche. Y yo juraba que faltaba una semana para el evento. Y era el día siguiente. Y de repente yo los veía todos corriendo para todos. Y pero ¿por qué tanto? ¡Oh! ¿Qué día es hoy día? Martes 14. No, sí.
No sé qué día es, todo se me olvida. Hace más de 10 años que yo no uso efectivo, porque la plata se me pierde. Los billetes desaparecen. Se me pierden. Hermano, yo no tenía la capacidad. Pero el apóstol me dijo: yo voy a orar por ti. Y cuando yo ore por ti, vas a tener la capacidad. Y él oró por mí. Y así como Moisés oró por Josué, y dice la palabra del Señor en el libro de Números que él le transfirió de sus virtudes, así mismo fue conmigo. Y yo desde ese momento me convertí en alguien capaz de hacer lo que hasta hace 10 minutos atrás no podía. Y todo lo hermoso que hicimos en Cosecha Mundial, para la gloria del Señor, pasó por mí. Y yo no podía. Pero ese día que el apóstol oró por mí, yo estaba disponible. O sea, tenía mucha capacidad para que el Señor me diera lo que yo necesitaba para la expansión de su reino. Eso fue en el 2014. Y desde el 2014 hacia el 2024, yo puedo dar testimonio del milagro de transformación que se produce en la vida de alguien con la capacidad de estar disponible. Dios te va a dar de acuerdo a qué tan disponible estás, no a qué tan pililuli eres. No, pililuli es un poquito. Pichiruchi era la palabra que yo quería usar. Tan pipirisnais, tan súper poderoso y tan lleno de dones. Dios te va a dar y te va a usar de acuerdo a cuán disponible estés. Me gusta también la palabra del Señor en el libro de Romanos 11:29, porque el Señor dice que a todos el Señor nos dio algo. Dios nos dio un llamado y Dios nos dio dones. Y Romanos 11:29 dice que esos dones son irrevocables, o sea que no caducan. Por lo tanto, los dones que Dios me da, como no caducan y son míos, significa que yo los puedo usar en lo que yo quiera. Un día hablé con mis discípulos y le hice una pregunta que quedaron todos así en jaque. Estábamos en un discipulado y les pregunté: ¿cuándo fue la última vez que Dios te usó? Y quedaron así como, ¿cuándo fue la última vez que Dios te usó? Y cuando logramos hilvanar una respuesta en cada uno, después los miré y les pregunté: ahora, ¿Dios te usó o tú usaste tus dones? Porque si los dones son tuyos, tú los puedes usar en lo que tú quieras. Un día hablé con el pastor Mike, el esposo de la profeta Cindy Jacobs, y tuve la oportunidad de conversar con él. Y él se sentó y me dijo: hijo, llevo casi 50 años predicando el evangelio. Y me dijo así: y en 50 años he aprendido que tú puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres que diga. Así que ten cuidado. Esas palabras me marcaron tan fuerte, porque él me dijo: tengo el don de predicar y por lo tanto puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiera que diga. Cuidado cómo usas tus dones, porque hay personas que tienen un don dado por Dios, un don de profecía dado por Dios, un don de liderazgo dado por Dios, un don de mando dado por Dios, un don, qué sé yo, de hacer riquezas dado por Dios, un don, en fin, hay sin fin de dones. Y como es tuyo, tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Para lo que tú quieras. Y ahí viene la pregunta, o sea, ¿estoy dejando que Dios me use o yo estoy usando lo que Dios me dio para mi propio beneficio? Los dones son irrevocables y Dios nos entrega esos dones, esos recursos de acuerdo a la asignación que Él nos da.
Dios nos da una asignación, nos da un propósito, Él nos señala para algo y nos capacita a través de sus dones para ese algo. La única cosa que Dios nos da y que no nos puede quitar son los dones. Se lo repito. La única cosa que Dios nos da y no nos va a quitar son los dones. Porque su palabra dice que nos los dio y son irrevocables. No los va a quitar. ¿De acuerdo? Pero recuerde también que Saúl, el Señor le quitó su presencia. O sea, si el Señor fue capaz de quitarle a Saúl su presencia, podría haberle quitado cualquier cosa. ¿Sí? Todo lo que Dios nos da, si nosotros no lo trabajamos, si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no lo labramos, si nosotros no lo ponemos a disposición del reino, entonces lo que Dios nos dio corre el riesgo de que Dios lo retire de nosotros, a no ser que sea un don. Si es un don, va a permanecer. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener un don que Dios nos dio y que lo usemos para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de la expansión del reino de Dios? No sirve de mucho. Es como que yo, por ejemplo, tengo el don de tocar un instrumento y yo no lo toco más en la iglesia, ahora toco en un bar. O sea, el don que Dios me dio no está cumpliendo el propósito por el cual el Señor me lo entregó. Así de cuidadosos tenemos que ser con lo que Dios nos entrega. No para esconderlo en un hoyito como lo hizo el tipo de la parábola, sino que a cuidarlo y protegerlo para que esté consagrado para el uso del Señor. ¿Me está siguiendo, cierto? Eso, o sea, usar nuestros dones para la expansión del reino de Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo, es algo que nosotros pudiéramos definir como mayordomía. O sea, usar bien lo que Dios nos ha dado. La palabra mayordomía es la palabra oikonomos en el griego, oikonomos, que significa gerente, administrador. ¿Ok? Eso significa mayordomo, es un gerente, un administrador. Cada vez que ocupo la palabra mayordomo, me acuerdo del mayordomo del príncipe del rap. ¿Se acuerda del príncipe del rap, el mayordomo? ¿Sí? Que siempre estaba con su trajecito y no sé qué. Me caía re bien ese viejo porque al final, si él quería, hacía las cosas y si no, no nomás. Porque al final él era el administrador. Y si él lo quería hacer, bacán. Y si no, no nomás. Y cuando Carlton le pedía que hiciera algo, y si él consideraba que no era la hora de hacerlo, no lo hacía nomás. Porque él era el administrador. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene propósitos para cumplir, pero nos lo entrega a nuestra administración. Dios tiene propósitos para cumplir en tu familia. No se van a cumplir por obra y gracia del Espíritu Santo. Se van a cumplir según que también lo administres. El Señor tiene propósitos para tus hijos y no se van a cumplir por obra y gracia del Espíritu Santo. Se van a completar de acuerdo a que también tú lo administres, porque tú eres el mayordomo de esos propósitos. Eres el administrador de esos propósitos. Entonces nuevamente volvemos al inicio donde decimos, bueno, lo que Dios nos da entonces para que nosotros lo trabajemos se va a cumplir de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a que también lo administremos. Fíjese cómo ya las cosas que no se han completado en nuestra vida no es una cuestión circunstancial nomás. Es porque o no estamos suficientemente disponibles, o porque no hemos desarrollado la capacidad, o porque lo estamos administrando mal. La palabra de Dios dice: en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Siempre que tomamos ese pasaje, se le viene a uno la imagen como de una despensa. ¿A alguien más le pasa? ¿O solo a mí? Que uno se imagina así como una despensa llena de comida y que se pierde porque no la usaron. Pero no es así. La palabra barbecho es un concepto agrícola. Y ese concepto agrícola de la palabra barbecho es una distribución que se le da a la tierra donde se separa y se deja un espacio en barbecho. O sea, no se usa por una temporada,
para que esa tierra descanse. Escúcheme lo que estoy diciendo. Es una distribución que hace el administrador para darle descanso a un área. En una parcela, en un terreno, en una hectárea, el mayordomo, el administrador, toma la decisión de no usar un espacio para que ese espacio descanse. Barbecho se llama eso. Y dice la palabra, en el barbecho de los pobres hay abundancia que se está perdiendo por mala administración. Siento que no la está agarrando bien. Terreno, lo voy a partir en 6 partes y una parte la voy a dejar descansar. Eso se llama barbecho. Dejar esa parte en desuso para que descanse, para que respire, para que se oree. Y dice la palabra que en ese barbecho, en ese espacio inutilizado, hay abundancia perdiéndose por una mala decisión administrativa. Fíjate cómo cambia ese pasaje instantáneamente cuando entendemos mayordomía y barbecho. Todas esas áreas de tu vida que has decidido administrar y decir, sabes que esta parte la voy a dejar ahí nomás por mientras, ahí está la abundancia perdiéndose porque tomaste una mala decisión administrativa. ¿Qué estás haciendo con tu descanso? ¿Qué estás haciendo con esa parte que quieres? Es que este es mi espacio personal. ¿Qué estás haciendo en ese espacio que tiene en reposo? Si no lo administras bien, hay abundancia que se va a perder ahí. ¿Está conmigo? Con eso no le estoy diciendo que no descanse. El descanso es un mandato bíblico. Mira, el descanso para Dios es tan importante que nos mandó a que lo hagamos. Así de importante es. El otro día leí un artículo de un autor cristiano y decía lo siguiente: para las personas cuyo Dios es el trabajo, el descanso es pecado. Y me sentí tan identificado, hermano. Porque uno se afana tanto que después se siente culpable por descansar. Porque está tan afanado que después se siente culpable por descansar. ¿Sí? Con esto no le estoy diciendo que no descanse. Lo que le estoy diciendo es que ponga atención sobre los barbechos que tienes en tu corazón, sobre los barbechos que tienes en tu vida. Esas cosas que dicen, no, voy a esperar un poquito, es que no es el tiempo. ¡Ey! Ahí está la abundancia que se está perdiendo por una mala decisión administrativa. En esas áreas en las que decimos, no, es que todavía no, ahí se está perdiendo. En esas áreas en las que decimos, ay, es que yo siento que no es mi tiempo, ahí se está perdiendo. En esas áreas en las que decimos, no, es que mentor, mire, todavía no, la próxima, ahí se pierde la abundancia, hermano. Y el administrador de ese espacio es usted, soy yo. Yo soy el mayordomo de mi vida. Yo soy el mayordomo de mi tiempo. Yo soy el mayordomo de lo que Dios me da. Tengo que actuar con sabiduría sobre ese espacio que decidí dejarlo en barbecho. No tiene que ver con descansar. El descanso es otra cosa. El barbecho es esa parte que no quieres usar por una decisión administrativa. Entonces, ¿por qué Dios no nos da más? Porque no hemos desarrollado la capacidad, porque no estamos disponibles o porque hemos decidido dejar esas áreas en barbecho sin usarse. ¿Está aquí conmigo? ¿Le está gustando? A mí me está gustando caleta. Eso es el barbecho. Y el libro de Proverbios
capítulo 13, versículo 4. Dice: el alma del perezoso mucho desea, pero nada alcanza. El alma del perezoso mucho desea, pero nada alcanza. Entonces, ¿por qué motivo, razón o circunstancia, dijera el profesor Girafales, por qué razón hay áreas de nuestra vida en las que tenemos una expectativa que no alcanzamos? ¿Le ha pasado a usted o solo me ha pasado a mí? Porque hay áreas en las que tengo una expectativa, pero no alcanzo esa expectativa, no llego a ese objetivo, no lo alcanzo a cumplir. ¿Por qué? Proverbios le da una razón: pereza, flojera, letargo, dejación, pajaronismo, le digo yo. Proverbios dice: si hay cosas que deseas alcanzar, pero no las has alcanzado, es porque eres perezoso. Tienes mucho barbecho. Hay mucho que está detenido por una mala decisión administrativa. En cambio dice: pero el alma de los diligentes será prosperada. O sea, aquel que trabaja para el Señor y la expansión de su reino, para la edificación de su familia, para el crecimiento personal, para el ensanchamiento de su espíritu, y lo hace diligentemente, va a prosperar. O sea, ¿por qué si nos miramos hacia atrás? Mírese a diciembre del año pasado y mírese a diciembre de hoy. Tantas cosas que quería alcanzar y no alcanzaste, no fuiste diligente. Tomaste malas decisiones en tu mayordomía, manteniendo las cosas en barbecho. Dios ya te lo dio, Dios ya lo puso en tu mano. Ahora en nuestro trabajo producir sobre lo que Dios nos dio. Todo aquello que Dios nos dio es digno de ser multiplicado. Óigalo bien. Todo aquello que Dios nos da es digno de ser multiplicado. Yo le voy a añadir dignidad a lo que Dios me dio cuando lo multiplique. Yo le voy a añadir honra a lo que Dios me dio cuando lo multiplique. Yo le voy a añadir valor agregado a lo que Dios me dio cuando lo multiplique. Todo lo que Dios nos da es digno de ser multiplicado. Dios me dio una esposa, me la dio, me dio una vida, un alma, una persona, y yo la multipliqué con 2. Mal pensado. Me gusta siempre ocupar ese ejemplo porque la gente queda así como que ¡ah! Dios me dio a una mujer, Dios me dio una vida, Dios me la dio, y yo le añado honra, yo le añado dignidad, yo la incremento cuando lo que Dios me da lo multiplico. Yo llegué al altar con una persona y ahora cuando aparezco en el altar de nuevo somos 4. Entonces le digo al Señor: Señor, lo que me diste, mira, lo multipliqué, lo hice crecer, porque le estoy añadiendo honra. Ahora, Dios te dio un ministerio, lo estás multiplicando. Dios te dio una economía, la estás multiplicando. Dios te da 24 horas en el día, le está añadiendo valor, dignidad, estás honrando lo que Dios te da a través de la multiplicación. Le añadimos honra a Dios cuando multiplicamos lo que Dios nos da, y a través de eso le mostramos que somos fieles a Él. Cuando yo multiplico lo que Dios me da, le muestro que soy fiel al Señor. Lucas 2:49. Jesucristo les dijo: ¿por qué me busca tanto? ¿No saben acaso que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
Ese pasaje dice mucho. Fíjese, Jesucristo estaba en el templo predicando y sus papás lo andaban buscando desesperado. Y Jesús les dijo: ¿por qué me busca tanto? ¿No se da cuenta que en el ministerio que mi padre me dio me es conveniente que yo esté? ¿Por qué me busca tanto? ¿No se da cuenta que el llamado que Dios me dio yo lo tengo que cumplir? Aleluya. ¿Por qué me busca tanto? ¿No se da cuenta acaso que el llamamiento del Señor sobre mí es como un fuego en los huesos? Quise resistirlo, pero no pude, y le dio la pentecostal. No. Miró a sus padres y le dijo: oye, en los negocios de mi padre me conviene estar. O sea, Jesucristo comparó el reino de Dios con un negocio. Hereje. Y cuando Jesucristo fue a sacar a los comerciantes del templo, ¿qué les dijo? No los guasqueó por estar negociando, sino porque eran estafadores y ladrones. El Señor no se quejó porque en el templo hacían negocios, se quejó porque en el templo estafaban a la gente. Les dijo: ustedes convirtieron el patio de la casa de mi papá en una cueva de ladrones y estafadores. Jesucristo compara el reino de Dios con un negocio, y Jesucristo se enoja con aquellos que estafan a otros. Eso demuestra su diligencia. Eso demuestra que Él es justo y diligente. Él pudiera haber comparado el reino de Dios con cualquier cosa. Él pudiera haber comparado el estar en el templo con alguna analogía a David, a Moisés, a Elías, lo que fuera. Pero Él lo compara con un negocio. ¿Por qué motivo? Porque el Señor sabía muy bien que lo que su padre le había puesto en la mano, Él tenía que hacerlo crecer. Que lo que su padre le había puesto en la mano, Él tenía que hacerlo crecer. Él tenía que multiplicarlo, Él tenía que expandirlo, Él tenía que llevarlo más allá. Por eso lo compara con un negocio. Y la palabra negocio en la Escritura aparece muchas veces y no siempre tiene que ver con una transacción. Muchas veces la palabra negocio aparece en la Biblia y no siempre tiene que ver con una transacción. No tiene que ver con que yo te doy y tú me das. No tiene que ver con que tú me pagas y yo te vendo. En la Escritura la palabra negocio no tiene esa connotación. No siempre significa eso. No siempre significa eso. A veces en la Escritura la palabra negocio significa protección. Búsquelo, sobre todo en el libro de Deuteronomio y a veces en el libro de Jueces. Dice que el pueblo de Israel estaba desprotegido porque no tenía negocios con los otros pueblos. O sea, no tenía asuntos en común. A veces los negocios en la Escritura significan protección. A veces los negocios en la Escritura significan tareas en las cuales no hay una transacción monetaria, no es plata, es una tarea, es una misión. A veces en la Escritura la palabra negocio significa propósito, objetivo. Y a veces ese objetivo es sin fines de lucro, no significa plata. Sáquese bíblicamente la idea negocio, sáquese la plata de la cabeza. Porque bíblicamente no siempre significa eso. En uno de los pasajes que no significa eso es el pasaje de Salmos 37, versículo 5. La palabra de Dios dice en Salmos 37, 5: encomienda al Señor tus caminos, confía en Él y Él hará. ¿Verdad que sí? ¿Sí? La palabra camino en ese pasaje tiene la misma raíz etimológica que la palabra negocio. De hecho hay una versión que me parece que es la Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco, que ocupa la palabra negocio en ese pasaje. Dice: encomiéndale al Señor tus negocios, confía en Él y Él hará. O sea, no tiene que ver con una cuestión de plata, hermano. Tiene que ver con nuestro objetivo, con nuestro caminar, con nuestro propósito.
O sea, cuando Jesucristo le dijo a sus padres, no se dan cuenta que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté, le está diciendo, no se dan cuenta que en el objetivo que mi Padre me dio yo tengo que estar, no se da cuenta que el camino que mi Padre me trazó yo tengo que caminarlo, no se da cuenta que yo estoy bajo la protección de mi Padre porque tengo asuntos en común con Él. Eso significa negocio en la Escritura. O sea, qué conveniente nos es a nosotros hacer negocios con Dios. Porque estamos bajo su protección, porque tenemos cosas en común, porque tenemos un propósito trazado por Él y porque vamos a caminar un camino en el que Él va a hacer las cosas cuando nosotros confiemos. Entonces, bíblicamente la palabra negocio no siempre significa una transacción. Isaías 48, 17 dice, así les ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Dios que te enseña provechosamente y te muestra el camino que debes seguir. Yo soy el Dios que te enseña provechosamente y te muestra el camino que debes seguir. La palabra provechosamente significa lucrativamente, o sea, Dios está interesado en que nosotros saquemos ganancia del camino que nos hizo caminar. Él está interesado en que en el camino que nos hizo caminar sea provechoso para nosotros. Yo no sé si me está entendiendo esa parte. Como que en la parte de los negocios se le bloqueó algo. No es una transacción económica, hermano, no es plata. Es que cuando Dios te da un camino, Dios te enseña a caminar por ese camino y sacarle provecho, que sea provechoso para mí. Sea provechoso para mí. Dios está interesado en que mientras yo más le obedezca, más yo gane. Dios está interesado en que mientras yo más camine por su camino, más provecho saque yo. En todo orden de cosas. ¿Por qué razón entonces usted en áreas de su vida no le ve provecho? ¿Por qué razón entonces en áreas de su vida en la que usted no ve ganancia, no ve multiplicación, no ve crecimiento, no ve algo beneficioso? ¿Sabe por qué? Porque de pronto esa área no está en el camino que Dios quiere que tú andes. Entonces, ¿por qué Dios no me da? Porque no tengo la capacidad desarrollada, porque no estoy disponible, ¿verdad? O porque no estoy en el camino que Él quiere que yo ande. Encarrílese. Lo que acabamos de leer, perdón, es Isaías. Le dice, yo te encamino en el camino. O sea, yo te encarrilo. Yo te meto en la ruta que yo quiero que tú sigas. Cuando yo le permito al Señor que Él me meta en la ruta que Él quiere que yo siga y confío en Él, entonces yo salgo ganando. Ay, es que tengo que venir de tan lejos. Si es la ruta que el Señor quiere que tú andes, vas a salir ganando. Ay, es que es tan cansador, pero si es la ruta que Dios quiere que vas a salir ganando. Ay, es que tiene tanta demanda, pero si es la ruta que Dios tiene para ti, vas a salir ganando. Yo te enseño, dice, a andar provechosamente por el camino que yo te enseño a caminar. Sacar provecho de algo es sacar provecho de algo es ¿cómo decirlo? Salir ganando, por hermano. Sacar provecho es aprovechar. Mire, el otro día, son cosas que yo leo así porque me gusta leer. ¿Usted sabe cuál es el animal del cual el ser humano saca el mayor provecho? Hay dos. Habían varios. Estaba el caballo, estaba la vaca, estaban las gallinas y estaban los chanchos. Y había un debate sobre de qué animal el ser humano saca mayor provecho. ¿Ok? ¿Cómo se medía el provecho que el ser humano saca del animal? Es respecto de cuántas de sus partes puede consumir de alguna manera. Entonces el top one estaba la gallina
y el chancho. La vaca no, porque hay partes de la vaca que uno no aprovecha tanto. En cambio del cerdo se aprovechaba casi todo. Y de los pollitos hacen nugget, por mano, o sea, el pollo completo, ¿cachai? O sea, en ese estudio, que era bien informal porque era bastante absurdo, buscaban descubrir de qué cosa el ser humano sacaba más provecho en relación a cuántos de sus recursos le servían más y aprovechaba más. Entonces, si Dios está interesado en que saquemos provecho del camino por el que Él nos hizo caminar, significa que independiente como sea ese camino, podemos sacar provecho de eso. Si tu camino es muy empinado, puedes sacar provecho de eso. Porque te van a quedar así las pantorrillas. Si tu camino es muy curvo, vas a sacar provecho de eso, porque vas a tener una mejor ubicación geográfica que el que camina derecho. Si tu camino es llano, es planito, es lisito y es derechito, vas a sacar provecho de eso, porque vas a llegar más rápido, ¿sí? O sea, el camino en el que Dios nos pone allí para que lo aprovechemos. O sea, ¿cuánto estás aprovechando el camino en el que Dios te puso? ¿Qué tanta ganancia le estás sacando a lo que Dios te puso a hacer? ¿Qué tan provechoso está siendo para ti el camino que estás andando con Dios? Isaías dice: yo te enseñaré a sacarle provecho a este camino. Es que es tan difícil. Deja que el Señor te enseñe a sacarle provecho. Es que es tanta demanda. Deja que el Señor te enseñe a sacarle provecho. Ay, es que es tanta la exigencia. Deja que el Señor te enseñe a sacarle provecho. O sea, en lugar de poner las cosas en barbecho, pídele al Señor que te enseñe cómo sacarle provecho a esas cosas. Isaías lo dice: yo te voy a enseñar a andar provechosamente en este camino. En ningún momento nosotros vamos a encontrar que el Señor, cuando le pasó los 5 talentos al discípulo suyo, en ningún momento usted va a encontrar que le dijo: toma, guachín, aquí tenéis 5 y cuando yo vuelva mínimo 10. Usted nunca va a encontrar que el Señor le dijo al que tiene 2: oye, mira, aquí te voy a pasar 2, haz lo que puedas de acuerdo a tu capacidad, cosa que cuando yo vuelva me tengáis ya 3,5. 4, ojalá 4, pero 3,5 igual sirve. Nunca usted no va a encontrar en las 4 veces que esa parábola se repite en la Escritura, usted no va a encontrar la instrucción del Señor a hacer algo. Simplemente se los dio. No les dijo qué hacer con eso. Por lo tanto, el que pescó y tenía 1 y lo escondió, igual está bien, pues, si no le dijeron lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué el Señor lo reta después? ¿Por qué después el Señor lo trata mal y le dice que es inútil? Es más, lo echa al infierno, hermano. De verdad. Dice que lo tiren a las tinieblas de afuera y que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice Mateo. Así dice. O sea, no solamente lo trata de vago, de perezoso y de inútil, sino que más encima lo manda al infierno. ¿Qué onda? Pero si nunca le dijo lo que tenía que hacer con la cuestión que le dio. Qué injusto, ¿sí o no? Diga conmigo: en el reino de Dios. Pero dígalo fuerte, así con cara de que usted está en el reino, ¿ya? En el reino de Dios, la escurría es gratis. En chileno la palabra ascurrida o ascurrirse es como decir que se te ocurra algo. Sale gratis. Sale gratis. O sea, es una cuestión de tinca. Es una cuestión de que se te ocurra.
cachativa, o sea, proactividad. El Señor no les dijo que lo trabajaran y lo multiplicaran, y cuando vuelve cobrándole. No es justo eso, no está bien, no está bien. Es como que usted saliera de su casa temprano en la mañanita y cuando volviera retara a su hijo porque no hizo el almuerzo. ¿Qué es lo que le va a decir el crío de 15 años? Es que no me dijiste que hiciera el almuerzo. ¿Sí o no, hermano? Usted va a salir a comprar a la feria y cuando vuelve, sus dos hijos ni siquiera lavaron la loza del desayuno. ¿Usted qué le va a decir? Lo va a retar. ¿Pero qué te costaba? ¿Y qué es lo que te va a decir el niño? Es que no me dijiste que no. O sea, podemos entender entonces que escúcheme bien, que la necesidad de una instrucción específica es coherente con la adolescencia. Pero si el guaylón ya está grande y peludo, o sea, usted lo va a mirar y decir, pero, o sea, ¿tengo que decirte lo que hay que hacer? Después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que te dé los primeros rudimentos de leche, de lo primero, después de tanto tiempo, debiendo ya ser un administrador, un mayordomo experimentado, todavía estáis esperando que el Señor me hable. Pero sí, calza con una etapa de inmadurez, de adolescencia, de niño. Pero cuando usted crece y usted crece en su vida espiritual y usted madura y usted va más allá, ya no necesita las instrucciones. Basta con que Dios lo ponga en tu mano para saber qué es lo que tenés que hacer con eso. Madure de una vez. Déjese de esperar que Dios me confirme si tengo que predicar el evangelio y abrir casa de paz. Hermano, Dios te lo puso en la mano. Hazlo. Los niños están en la sala al lado. A los de allá digámosle, usted reciba lo que Dios te dio y trabájalo. Nunca les dijo vaya y hágalo. Salvo, voy concluyendo. Sí que sí, es verdad, no es palabra mentirosa de pastor. Salvo cuando Dios forma al hombre. En el libro de Génesis dice que el Señor formó al hombre y dijo Dios que iba a crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y dice que Dios tomó al hombre y lo hizo como Él dijo. Y después dice que el Señor lo bendijo. Y dice, y lo bendijo el Señor. Y le dijo 3 cosas. Número 1, le dijo, crece, o mejor dicho, da fruto, fructifica. Lo segundo que le dijo fue, multiplícate. Y lo tercero que le dijo fue, llena la tierra. 3 cosas con las que Dios bendijo al hombre cuando lo creó. Lo bendijo diciendo, crece, fructifica, da fruto. Número 2, le dijo, multiplícate. Y número 3, le dijo, llena la tierra. La palabra bendecir, cuando dice que Dios lo bendijo, la palabra bendecir significa marcar un destino. La palabra bendecir significa empoderar, entregarle la capacidad de hacer algo. La palabra bendecir significa endorsarle la autoridad para hacer algo. Y Dios cuando formó al hombre, cuando lo creó, lo bendijo.
le dio la autoridad, le endorsó de la capacidad y le trazó el destino para que hiciera tres cosas: para que diera fruto, para que se multiplicara y para que dejara a alguien en su lugar. Entonces, dentro de cada uno de nosotros reposa una bendición de Dios esperando ser activada. La bendición de Dios que está sobre cada uno de nosotros es que demos fruto en lo que Dios nos ha dado. Que lo que Dios puso en mi mano, yo dé fruto en eso. Si Dios me dio una capacidad de hacer algo, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, porque Dios me bendijo para eso. Segundo, que lo multipliques. Si Dios me dio 1, yo tengo que darle 2 de vuelta. Si Dios me dio 2, 4. Si Dios me puso 5, 10. Porque Él te dio ya la capacidad de multiplicar. Por eso es que dice la palabra que eso está en barbecho, está a la espera, está a la guaite, está ahí quietecito y usted no le ha puesto atención. No le hemos puesto atención a que Dios nos bendijo para dar fruto y multiplicarnos. No le hemos puesto atención a eso. Y tercero dice llenar la tierra, pero eso es para otra predicación. Tiene que ver con dejar a alguien en nuestro lugar. Tiene que ver con la bendición y la capacidad que Dios nos dio de formar a un sucesor. ¿Ok? Con eso tiene que ver, pero no tiene que ver en esta predicación. Ahora nos quedamos con los dos primeros: dar fruto y multiplíquese. La palabra de Dios dice que debemos dar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, dar frutos no significa solamente tener una casa de paz. Dar fruto no significa solamente que usted madure. Dar fruto se aplica en todas las cosas en las que Dios nos ha dado una semilla. Se lo voy a repetir. Dar fruto aplica en todas las áreas en las que Dios nos ha sembrado algo. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. Esa área en la que usted no está dando fruto, ¿va a tener la tupé de decirle al Señor que no le ha sembrado ahí? O sea, ¿vamos a tener la patudez de decirle al Señor que no estamos dando fruto porque Él no nos ha sembrado? La pulenta, en serio. ¿O el problema somos nosotros? El sembrador salió a sembrar y tiró su semilla, y parte de la semilla cayó en buena tierra, dio fruto, pero la otra parte, ¿dónde cayó? En las piedras, en los espinos, y se la comieron los pájaros. O sea, la responsabilidad del fruto recae en ¿quién? ¿Recae en la semilla o en la tierra? Esas partes no dieron fruto, no porque la semilla había venido fallada, no porque la semilla haya venido vencida. No dieron fruto porque la tierra no estaba preparada para recibirla. O sea, en otras palabras, la tierra no estaba disponible, no tenía la capacidad. Pero el Señor sí sembró allí. Toda área en la que no estamos dando fruto no es por falta de semilla, es por la calidad de nuestra tierra. No es por falta de semilla, hermano. O usted me va a decir que no se le ha sembrado a usted en fe. Me va a decir que no se le ha sembrado en su propósito. Me va a decir que no se le ha sembrado en creerle a Dios. Me va a decir que no se le ha sembrado en su carácter. Me va a decir que no se le ha sembrado a su familia. Me va a decir que no se le ha sembrado a sus proyectos, a la proyección que Dios tiene con usted. No, hemos recibido semilla en todo eso. Pero si no estamos dando fruto, miremos cómo está nuestra tierra. ¿Está aquí? Concluyo con Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Qué? ¿Cómo? Tenía un hombre en su viña, entiéndase, una plantación de uvas, plantada una higuera.
Es rara la cosa, ¿no? Eso muestra entonces que Dios está interesado en la multiplicidad del fruto. No solamente en que tengamos fruto, no solamente en que nuestro fruto permanezca, sino que nuestro fruto sea múltiple. Hay personas que en algunas áreas de su vida son súper fructíferas y en otras no. Dios está interesado en que nuestro fruto sea múltiple. Y en donde tenemos tierra donde estamos dando harta uva, Dios también espera que demos higo y palta y pera. Porque esa tierra es buena, po. Entonces, como esa es una buena tierra, Dios va a esperar que dé otro tipo de frutos. Por eso entonces que a veces nuestros pastores nos exigen. Por eso a veces nuestros líderes nos demandan. Por eso a veces nuestros mentores nos ponen exigencia. Porque te está diciendo, hey, eres una buena tierra que está dando fruto, pero ahora vamos a buscar otros frutos. Aprende a caminar provechosamente el camino que el Señor te está trazando. Dice que en su viña tenía plantada una higuera y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo al viñador, o sea, el tipo era especialista en viñas, no en higueras. Le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala después. Fíjese en esto tan hermoso. El Señor plantó en nuestras vidas, en el área en la que sí estás creciendo, que sí estás dando fruto, en el área en que sí le estás mostrando al Señor que tienes la capacidad, que estás disponible, que tienes ganas, que puedes multiplicar, que tienes la atención de caminar ese camino. En esa área Dios te planta otra cosa y espera de ti algo más. Y de temporada en temporada viene a ver si es que eso está resultando. Porque la tierra está buena, la semilla está bien, o sea, el suelo tiene el pH correcto, está bien, los nutrientes, la tierra está buena, pues si está dando uva, ¿cómo no va a dar higo? Pero no lo encuentra. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué? Se la voy a sacar mejor. Se la voy a sacar porque va a terminar echando a perder la tierra. Y el viñador, o sea, el mayordomo, el administrador, se da cuenta que todo está conectado, ¿cierto? El administrador le dijo al Señor, Señor, no la corte. Déjame que yo cabe alrededor de ella. Aquí hay 2 personajes en toda esta historia que agarraron pala e hicieron hoyo. Uno para esconder lo que Dios le dio y el otro para sacarle fruto a un árbol que estaba secándose. El tema no está en agarrar la pala, hermano. El tema no está en hacer un hoyito. El tema está en para qué lo va a hacer. Lo va a hacer para esconder lo que Dios te dio, dejarlo en barbecho, no, que no es mi tiempo, que no lo voy a hacer todavía, que el Señor tengo que esperar que Dios me dé la instrucción específica, porque si no, no lo voy a hacer. O va a agarrar la pala para decirle al Señor, Señor, esta parte de mí que está media floja, que no está creciendo, que no está dando fruto, en esta parte yo voy a trabajar. Voy a preocuparme, voy a trabajar en esto. El apóstol nos dijo, este año va a ser el año en que vamos a crecer hacia adentro. Mírese para adentro entonces, pues hermano, vea cuál parte de su vida necesita que usted agarre la pala y se ponga a hacer un hoyito alrededor para que eso dé fruto. Será su familia, será su carácter, será el propósito de Dios en tu vida, será tu economía, será tu matrimonio, será tu ministerio. Hay algo en nosotros que tiene todo preparado para que dé fruto. Lo que le falta es trabajo. Déjame que yo cabe alrededor de ella, le dice. Y cuando yo cabe alrededor de ella, si es que resulta bien, y si no, lo intenté. Si resulta bacán, y si no, bueno, que no quede por flojo. Déjame trabajar. Si resulta bacán, si no, será. Ese pasaje no viene al azar, no viene por cualquier cosa.
Viene porque hay áreas, hermano, en nosotros que necesitan que las trabajemos. Hay cosas a nivel ministerial que necesitan de su trabajo. Hay cosas en su familia que necesita que usted las trabaje. Hay cosas en su relación con su esposa, con su esposo, que necesita que usted la trabaje. Ya no espere más que Dios haga el milagro, la transformación, que Dios haga el cambio, aleluya. Dios está diciendo, hey, ya está listo, ya puse la semilla, ya te tiré ahí el abono, ya está todo preparado, te falta trabajarlo. Tengo que trabajar yo, meter las manos. Y no para cualquier cosa. Fíjese lo que dice el viñador, que era especialista en viñas, no en higueras. Le dice, déjame que yo cabe alrededor de ella. ¿De qué le servía al viñador hacer un hoyo así alrededor del árbol? ¿Cachai esos árboles que se están secando y alrededor uno hace un pozo, maceta, pileta, taza? Soy una taza. Una taza alrededor. ¿Con qué intención uno le hace una taza alrededor de un árbol? La intención es que el agua se le acumule ahí, ¿verdad? O sea, el diagnóstico es que no es el árbol el que tiene problema. El diagnóstico es que no es la tierra la que está mala. El diagnóstico es que no es que le falte sol. El diagnóstico es que tiene sed. Le falta agua, no es suficiente agua. Y ahora se entiende, pues, hermano, por qué la higuera no le daba fruto en medio de la viña. Porque la uva le chupaban todo el agua, pues. En mi casa hay un palto y una higuera y un damasco. Y los tres están en línea, uno al lado del otro. Y los tres dan fruto, pero como malos de la cabeza. Las paltas dan 2 y hasta 3 veces en el año. La higuera da unos higos y una breva así de este porte. Ahora estamos en temporada de damasco, unos damascos, pero parecen naranjas las cuestiones. Pero ¿sabe por qué? Porque esos árboles están al lado de la sequía. Los tres, uno al lado del otro, están en línea con la sequía. Pero los árboles que plantamos más adentro, hay un membrillo, hay un peral, hay un manzano que en todos estos años ha dado una miserable manzana que fue de este porte. Esos árboles que están más adentro de la tierra no dan. Y no dan porque los otros árboles le chupan el agua. El agua representa el Espíritu Santo, representa la presencia de Dios, representa nuestra intimidad con Él. ¿Por qué entonces la higuera no le daba fruto? Porque no tenía suficiente agua. Estaba en la misma tierra, pero no tenía suficiente agua. ¿Qué fue lo que el viñador dijo? Dijo, tengo que ir más profundo para que le quede más el agua. Es una invitación que Dios nos está haciendo. Si queremos dar fruto en esta temporada, Dios nos está invitando a ir más profundo en su presencia, a que nuestra relación con el Espíritu Santo sea más profunda, que fluya más, donde pueda mantenerse, para que eso allí haga crecer y dar fruto a esas áreas que están chipichapa, dubi dubi, daba daba, magicomi. Están ahí nomás. Dice Juan 4:35. Perdón, me pasé. Jeremías 17:7. Ahora sí. Jeremías 17:7. La versión NBI la mandé, muchachos, para que la pongan en la pantalla. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Recuérdese lo que vimos antes. Encomiéndale al Señor tus caminos, tus negocios. Confía en Él. Y dice aquí, bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Ok? Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca para de dar frutos. Fíjese la clave que nos está dando la palabra aquí. O sea, esa parte de nuestra vida
que ha dejado de dar frutos es porque está lejos del agua. Tenemos que meterla en la presencia de Dios. Hay que sumergirla en la presencia de Dios. Hay que meterse en la presencia de Dios. Hay que entrar en la presencia de Dios para que esas partes que se estaban ahí medio secando vuelvan a dar fruto. Dice, extiende sus raíces hacia el agua. O sea, hay una acción que el árbol hace para dar fruto. El árbol también extiende sus raíces para llegar al agua. Todos tenemos una relación con Dios que llega hasta aquí. Dios nos está invitando a través de su palabra a que extendamos nuestra relación con Él más allá, para que podamos dar fruto en esas áreas que necesitamos fructificar. Dice, sus hojas siempre están verdes. Sus hojas siempre están verdes. El otro día mi hija, la Rebe es la observadora. O fue el Rafa, no me acuerdo. Pero dijeron, ¿por qué para Navidad se pone un pino? Y no una palmera, un manzano, otro árbol. ¿Por qué tiene que ser un pino? Y su madre, que es la letrada, la de colegio privado, y tiene 2 carreras universitarias, su madre le dijo, lo que pasa, hijo, es que los pinos son árboles de hoja no perenne, lo cual significa que están verdes todo el año. Entonces, como están verdes todo el año, en el Polo Norte, donde vive Santa, en la Navidad llega en invierno, y los únicos árboles que todavía tienen hoja son los pinos. Eso lo vinculo con este pasaje y me muestra 2 temporadas. Dice, en tiempos de sequía no se angustia, ¿cierto? En tiempos de sequía no se angustia. Y si su hoja siempre está verde, quiere decir que en el invierno, cuando hace frío, cuando hay mal clima, cuando viene la lluvia, cuando viene la nieve, su hoja permanece verde, permanece, ¿cómo se dice? Frondoso. No se apachurra con el invierno. Cuando las cosas se ponen difíciles, no se desinfla. Sigue siendo un árbol imponente, grande, bonito, saludable. Eso significa este pasaje. Que independiente de la temporada que estemos pasando, usted va a tener una de dos: o va a tener fruto o va a seguir siendo frondoso, va a tener fruto o va a seguir siendo grande, va a tener fruto o va a seguir siendo robusto, va a tener fruto o va a seguir siendo un árbol digno de ser admirado, porque tiene sus raíces conectadas con el agua. Y dice, y nunca para de dar fruto. En los tiempos de sequía no se desespera, siempre está dando fruto. Y Juan 4:35 dice que Jesucristo miró a sus discípulos y le dijo, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Ya mismo el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Ese pasaje habla de aceleramiento. Ese pasaje habla, lo enseñaba el apóstol la semana pasada, de cómo la espera se detiene, se acorta. Pero no solamente eso. Dice el verso 38, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque hemos cosechado el fruto por el cual no trabajamos. Hemos cosechado el fruto que otros sembraron, que otros cuidaron. Y ese es un fruto que el Señor nos está dando para cosecharlo. Pero no nos distraigamos con el fruto que estamos sacando. Trabajemos sobre esos árboles en nuestro campo, que todavía el Señor tiene un plan para ellos y todavía no han dado fruto por falta de cuidado y de trabajo por parte nuestra. La invitación que el Señor nos hace el día de hoy
hermanos míos amados, es a mirar cómo está el campo de nuestro corazón, cómo está siendo nuestra capacidad, a mirar cómo está siendo nuestra disponibilidad, a mirar qué tanto estamos trabajando en lo que Dios nos puso en la mano, a mirar según lo que Dios nos dio, cuánto nosotros le estamos devolviendo a Él, a mirar en el camino que Dios nos hizo caminar, qué tanta ganancia y qué tanto provecho estamos sacando. Hermano querido, esta temporada Dios la está preparando para hacerte crecer. Dios la está preparando para que dé fruto. Dios la está preparando para que te multiplique. Dios la está preparando para que esas áreas que se estaban secando las trabajes para que vuelvan a coger agua y vuelvan a hacer un árbol frondoso y fructífero. Esa es la cosecha que Dios nos está dando a nosotros como casa. La pregunta es: ¿tiene usted la capacidad o tiene que desarrollarla? La pregunta es: ¿está usted disponible o está muy ocupado? Y la pregunta es: ¿está dispuesto a agarrar la pala y cavar para que eso vuelva a dar fruto? ¿O usted lo va a dejar en barbecho nomás como un adolescente esperando a que Dios le diga: sí, ahora hazlo? Este tiempo, hermano, es para nosotros. Y vamos a orar y vamos a consagrarnos al Señor.